No, que empiece Juancho. Ah, sí, mira, estoy aquí Yo. con este negro hijo de puta. Sí. Que me come toda la fruta. Sí, sabes, Luisín, que te puedo mear si quiero. Sabes que soy mejor que tú, soy el primero, sí. Yo fui el primero que te dije, hola, tío, y tú me dijiste, hola, me llamo Luis, encantado, sí. En ese momento me quedé alucinado mientras Michi se parte el culo. Luisín está embobado. ¿Estás embobado con mi rap, nena? Sí. ¿Te gusta este rap? ¿Te gusta esta base? Ojalá seas buena, sí, ¿sabes por qué? Porque con estos cascos de mierda, con esta chupita recta, eres peor que mi abuela, la insurrecta, sí, mira, manos que huelen a tabaco, sí, tu cajetilla de cigarros vacía, sí, y tu cartera, a ti nadie te fía, ¿no? Mira, yo voy a los bares y digo, ponme una copa, y ya está, me la sirven al instante. ¿Por qué? Porque soy Juancho, soy impresionante, soy chayante, soy la osa como la hora chanante, iba a decir chanante, me salió chayante. No sé qué será esto, será el destino. Ahora voy a dejar a Luisín para que os dé una paliza con su rap y yo me pido un vino. Yo, la paliza no se la va a llevar nadie, se la va a llevar el Juancho, así es como lo va a llevar en todo su cuerpo ancho, es lo que conto yo con el baño, tú te tocas los cojones en el baño porque nunca te los han tocado, así es como lo canto yo contra el Juancho, yo me levanto de cada caído y tú te quedas tirado en el suelo perezoso como un oso, así es este mi amigo, yo lo testigo de que es un poco gordito, a veces coge galletas debajo de la almohada, es el estilo calada tras calada, vagada tras vagada, el Juancho sigue acumulando grasa, yo no lo pregunto, solo lo muestro, así es como oh Dios, a este chico tan Celesto, y es el puto amo, tío, todo hay que decirlo, pero tú contra mí no tienes nada que hacer. Paleto. No tendré nada que hacer. Paleto, ten cuidado porque si te veo por una esquina te meto. Tú no eres Mira, en mi gueto tenemos puertas de oro, tenemos reglas de oro para decir lo que queremos. En nuestro gueto no hay miedos ni frustraciones, solamente hay dolor. Sí, a nosotros las mujeres no nos hacen decepciones, no nos hacen llorar. Esas putas razones. Sí, porque tú ahora estás pensando en esa gilipollas pelirroja llamada ¿Laura? ¡No, tío! No pienses en ella, ¿sabes por qué? Porque la verdad todo esto es una pena, tío. Mira, aquí rapeando sin rencores, vamos andando. Si tienes prisa, ve caminando. Mira, si quieres, te rulan un peta, te lo pasas de puta madre con tus colegas. Y no pienses en la ETA, no. Porque aquí no hay bombas, aquí no hay dolor. Aquí estamos los asturianos pasándolo de puta madre. Aquí solamente tenemos amor, sí. Hay muchos peces en el mar, pero ¿por qué? ¿Por qué ese me quiso dañar? No lo sé, tío. Pero ¿sabes qué? Aquí estamos los colegas para que te desahogues, para que nos cuentes tus penas. Sí, a veces no nos interesan, pero da igual. ¿Sabes por qué? Porque somos los mejores. Aquí nosotros no hay nadie que nos meta. ¿No nos interesan? Bueno, en cierta parte sí, porque son del Luisín. Sí. Mira, contesta, tío. Yo voy a contestar, así es como lo hago. Pancho, contéstale, Pancho, venga. Me has interrumpido y tú vas a ser testigo de que te aniquiló. Así es como lo muestro, eres testigo. Una vez más me repito, pero no me pasa nada, soy hijo prodigio. Por eso yo fumo marihuana hasta que sé que existo. Es lo que tiene estar así como el nene, el MC del año. Tiene la plebe, tiene lo que el nombre conmueve. Yo sigo aquí, es Luisín sonando las paredes. Tengo unas cuantas civilizaciones en la mano. Se me va la pinza, bueno, es normal, estoy fumado. Y con el Juancho aquí al lado, pues me río un rato de él, porque es como un maragato de esos de Astorga que nunca pillan y se la tocan bien. Yo, es el Juancho, os voy a hablar de la historia de uno que nunca conoció a un chocho. Oh, pobre Juan, es virgen todavía, pero que no se entere nadie, y menos su familia. ¿Qué le dirían? ¿Le desiderarían? Yo supongo que sí, al ver que su cara diría, pena, no follo nunca. Y eso es lo que tiene Juancho, una sensación en la nuca de que no se le levanta y de que es un poco estéril. El Juancho está sentado en el atril y le dan por culo. Así es como lo muestra el estilo nulo. Los dos culos, anda, a tomar por culo, venga, se fue la pinza. No se fue la pinza. Yo. Pero te voy a contestar. Porque hoy estoy generoso. Porque hoy estoy en mi altar. Sí, la catedral del rap te puede alucinar. Sí, mira, estamos aquí en la lírica del rap. Estamos aquí en la catedral del rap. Sí, el cura no reparte hojas, aquí reparte chinas. Sí, son más interesantes que esas putas bobinas. Sí, ¿sabes qué te digo? A veces las llamamos bobinas, otras veces chorbas, otras veces putas. ¿Sabes? Me acuerdo cuando Luisín iba un día por la calle y pensó, algún día yo me trincaré a alguien. Y llegó alguien, llegó una chica. Luisín se la tiró, mira cómo disfrutaban. Sí, mira,
Luis la hizo el amor como no se lo hizo nadie, porque Luisín es la hostia, es como el aire, sí, estas rastas que nos lleva por atrás de Melendi, ja, me ponen nervioso, ja, le ponen mal a toda la gente, sí, mira, jugando al ajedrez, Luisín no sabe qué empieza a mover, porque Michi coge y le hace jaque, Luisín mueve la torre, Luisín mueve el caballo, Luisín no sabe qué hacer, ¿sabes? El mechero, sí, a veces digo mechero, El cielo está enladrillado. Y el oro es en ladrillos. El desenladrillador, quiero desenladrillar. Y buen de las Buen desenladrillador será que eres Luisín. Hacemos otra de esas. Igual, venga. La cara de fumado de Fonsi es exagerado, chaval. El cielo está enladrado. ¿Quién dice que deja de la Ahora, te cortas.